A reading from the letter of Lectura de la carta de San Pablo a los Efesios. brothers and sisters. Hermanos, Grace was given to a cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. therefore it says, Por eso dice la Escritura, ascended on high, subió a lo alto llevando cautivos he gave gifts. y dio dones a los hombres. What does Él subió, supone que había bajado a lo profundo de la tierra, y el que bajó en él es el mismo que subió por encima de los cielos para llenar el universo. Y él ha constituido a unos apóstoles, and he gave some as a otros profetas, others as prophets, a otros evangelistas, others a otros pastores y doctores, to equip the holy ones para el perfeccionamiento de los fieles en función de su ministerio para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados al rectortero por todo viento de doctrina, en la trampa de los hombres, que con astucia conduce al error, sino que realizando la verdad en el amor, hagamos crecer todas las cosas hacia Él, que es la cabeza, Cristo, del cual todo el cuerpo, bien ajustado y unido a través de todo el complejo de junturas que lo nutren, actuando a la medida de cada parte, se procura el crecimiento del cuerpo para construcción de sí mismo en el amor. Verbum Domini. Let us go rejoicing to the Llenos de alegría vamos a la casa del Señor. Llenos de alegría vamos a la casa del Señor. I rejoiced. Qué alegría cuando me dijeron, We will go up. vamos a la casa del Señor. Now we have Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Llenos de alegría vamos a la casa del Señor. Jerusalem. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Llenos de alegría vamos a la casa del Señor. According to the decree Según la costumbre de Israel, give thanks. a celebrar el nombre del Señor. In it are set up En ella están los tribunales de justicia for the house of en el David. palacio de David. Llenos de alegría vamos a la casa del Señor. I take no pleasure in the death of the wicked man, No tengo placer de la muerte del malvado, dice el Señor, sino más bien en su conversión, para que tenga vida eterna. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Some people told En aquella ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó, ¿piensan que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque acabaron así? by no means. Les digo que no. But I tell you, Y if si no se convierten, todos perecerán lo mismo. or those 18 Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, do you think ¿piensan they were more guilty que eran más culpables que los demás habitantes de by Jerusalén? no means. Les digo que no. But I tell you, if you do Y si no se convierten, you will all todos perecerán de la misma manera.
And he told them this, Y les dijo esta parábola. there once was a person Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no lo encontró. He said to the Dijo entonces al viñador, ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto de esta higuera y no lo encuentro. Córtala. why should it exhaust? ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? He said to him in reply, Pero el viñador contestó, Sir, leave it for this Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto. Si no, future. el año Not, you can cut que it. viene la cortarás. Verbum Domini. Dear brothers and sisters in Christ, Queridos hermanos en Cristo, the reading of today, who are just la readings, lectura de hoy, que son las lecturas de tiempo ordinario, ordinary, pero no son are nunca exactly lecturas also ordinarias, applicable to the son saint exactamente aplicables al santo de hoy, second, Juan Pablo many II, of us called Saint a Paul quien muchos llamamos the second, the great. San Juan Pablo Magno, In the first reading, he said, porque la primera lectura dice, others y as le dio prophets, others as evangelists, algunos, others pastors and após- teachers. algunos ha constituido como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, para el perfeccionamiento de los fieles, en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Has been given these gifts Eso to quiere be decir que Él ha dado estos a wonderful dones father for his flock. al Santo Padre para que sea un maravilloso Padre para su rebaño. Justice, and he says, no, Además, everyone needs justice, but then Cristo dice que todos necesitamos justicia, pero en la segunda mitad del Evangelio escuchamos de una higuera que no da fruto y el cuidador le dice, no, esperemos otro año, la cultivaré un año y si no da fruto, entonces la cortas. Así que ahí tenemos la misericordia. Dale tiempo, dale a otra oportunidad. Ten paciencia. Así era también él. Él era el profeta, el apóstol de la misericordia, como sabemos todos. Nacido en Polonia en 1920, Juan Pablo II fue el primer papa no italiano desde el holandés Adriano VI, quien sirvió desde 1522 a 1523. Y fue elegido por el segundo cónclave papal en el año de los dos papas y tomó el nombre de Juan Pablo I, quien fue elegido en agosto después de la muerte de Pablo VI, pero como todos sabemos, murió después de 33 días. Aquel amable papa. El cardenal Wojtyla fue elegido el tercer día del cónclave y adoptó el nombre de su predecesor en tributo a él. Fue el papa, él sirvió del año 78 al 2005, 26 años, casi 27 años como papa. El Papa Pío IX sirvió 32 años en el siglo XIX, así que fue el segundo más largo. Si vemos fuera, él pasó por uno de los más grandes problemas en la historia moderna. Él fue a Guadalupe, oró a María en uno de sus lugares de peregrinaje más grandes. Después de esa visita, visitó 128 países, viajando más de 1.100.000 y pico de millas durante su pontificado. Muy libremente, pero siempre positivamente y en el lenguaje de la dignidad humana, él abordaba los temas tan sensibles que todos encaran. Líderes políticos, líderes eclesiásticos. Él siempre fue muy directo, pero con un sentido del humor y con gran sentido de la verdad y sinceridad. Y con gran... Era un hombre muy culto. Antes de ir al seminario, él estudió literatura. Él sabía cómo hablarle a los comunistas en Polonia sin ofenderlos, pero diciéndoles la verdad. Una gran combinación de sensitividad y fortaleza.
Como parte de este énfasis especial de la llamada universal a la santidad, él beatificó y canonizó 483 santos, más que la cuenta de sus predecesores durante los 500 años anteriores. Escribió muchas encíclicas en las que ponía a Cristo y su poder redentor en el centro, meditando sobre la Eucaristía, defendiendo la familia, defendiendo fuertemente la dignidad de la vida humana desde el comienzo al final, explicando el significado del sufrimiento y la existencia de actos intrínsecamente malos que no pueden ser orden de Dios, y desarrolló la enseñanza de la Iglesia, el equilibrio entre la fe y la razón, etcétera, etcétera. Él estaba muy consciente de la importancia de cruzar el umbral del tercer milenio, lo preparó muy bien, y en los 3 años antes de ello prestó atención a la Santísima Trinidad, el año del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y escribió un texto maravilloso, Novo Milenio Miriunte, que aún es muy inspirador cuando se lee. Para su muerte ya había nombrado a la mayoría del colegio de cardenales, consagrado un gran número de los obispos del mundo y ordenado muchos sacerdotes. Y por supuesto, una meta clave de su papado era transformar y reposicionar a la Iglesia Católica en el mundo. También colocar a la Iglesia al centro de una alianza renovada que trajera a los judíos, musulmanes, cristianos en una gran unión religiosa por la paz. Por eso también él celebraba reuniones de oración en Asís, donde mostró ejemplo de las posibilidades de todas las religiones de que trabajen junto con los sacerdotes para lograr la paz. Y yo estuve presente en su funeral, y ahí se podía ver la esperanza del mundo, de tantos países religiosos y líderes seculares unidos, juntos, cientos de ellos, para dar tributo a este gran hombre, este gran papa, quien laboró tanto por la paz y la libertad en el mundo. Dejó un gran legado al mundo. La caída del comunismo, en parte, se le atribuye a él. Y mejoró enormemente las relaciones de la Iglesia Católica con otras religiones, el Islam, las iglesias ortodoxas orientales, la comunión anglicana. Inició las Jornadas Mundiales de la Juventud. Yo tuve el privilegio de estar en la primera y ahora he participado en 10, y aún dan gran inspiración el Domingo de la Misericordia. Lo proclamó, emitió el Catecismo de la Iglesia Católica, la nueva ley canónica y una maravillosa serie de audiencias generales sobre la teología del cuerpo. Fueron publicadas en un maravilloso libro. Y por supuesto, en especial, su ejemplo personal de santidad cuando oraba, cuando predicaba. Me gustaría mencionar solo 2 breves experiencias que tuve cuando era yo un joven sacerdote con él. Experiencias en Roma, la primera vez en mi vida, en la Plaza San Pedro. Me causó gran asombro la manera que él hablaba. Cada palabra tenía su propio significado, y por supuesto es porque él participó en algo de teatro cuando era joven, pero era más que teatro. Uno sentía cada palabra que decía. Todo lo que él decía tenía un profundo significado, y por supuesto era a causa de su inspiración por el grupo de teatro clandestino en Polonia, en el que participaba durante la época comunista y más adelante la ocupación soviética, pero por supuesto eso se encontraba muy cerca de su corazón. Y esa prédica también le hablaba a los jóvenes de una manera que yo nunca antes había visto de un papa. Les hablaba muy personalmente, les decía: ustedes son el futuro de la iglesia. Por supuesto, ustedes son la iglesia del presente, pero son el futuro y yo confío en ustedes y los desafío. Les exigía que den lo mejor. Él exaltaba la dignidad humana, pero lo hacía de una manera personal, y él no tenía miedo de hacerle a la gente las preguntas más difíciles para que verdaderamente florezcan. Era algo maravilloso. Esa fue la manera que él hablaba. Por ejemplo, cuando hablaba de Humanae Vitae, por supuesto, el Papa Pablo VI estaba un poquito angustiado después de las olas de crítica contra Humanae Vitae, el cual es un documento maravilloso. El Papa hoy en día también cuenta
a menudo que es un documento profético. He was a little careful talking about it, but this John Paul II, Pero Juan Pablo II, él hablaba de él con such a courage, gran self-evidence, valentía, fervor y evidencia like that too. So don't que uno pensaba, yo también puedo hablar de esa misma forma. Así que, queridos católicos, no tengan miedo de hablar de Humana Vitae. of course too. That's more important. Él no solamente hablaba, sino también lo respaldaba con acciones. Challenging, giving them Pero great por trust and supuesto, confidence. les daba gran confianza a los jóvenes But then I saw something al hablar. Pero aparte de eso, clairvoyant, vi algo. Yo no soy clarividente, por supuesto, pero durante la preparación de la misa en Castillo Gandolfo, celebré una misa group of young people junto con un grupo que visitamos y lo vi cuando se estaba vistiendo, poniendo las vestiduras. irradiated some aura. Y como unos 20 centímetros de su cuerpo emitía un aura enorme, una aura como de 20 centímetros. No sabía que eso existiera, pero It was as if era increíble. Era como si ya fuera santo. Por supuesto, uno tiene que ser santo para ser proclamado santo, pero él lucía como santo ya en ese entonces. yeah, really something. Era algo maravilloso. Eso es todo externo, queridos hermanos en Cristo. But what is this? Pero Where does it all come from? lo que hay dentro, ¿de dónde proviene? Por supuesto, tenía muchos talentos, gran memoria, gran sentido del humor, una mente brillante para Supportive. meditar las cosas, un cuerpo fuerte, era un deportista, pero en su corazón también era Deeply místico. touched by his early mentor, Se fue John profundamente tocado por su mentor, John Tavernowski, con who installed in him a su deep grupo de Rosario, que inculcó en él un gran amor por la contemplación mística. Y a causa de este hombre, su disertación doctoral en el Angelicum en Roma fue una expresión de su gran amor por San Juan de la Cruz, cuya fe estudió en su disertación. he honored very much because Él he found this le rendía mucho honor porque sentía ese amor compasivo, así como el Papa actual. by the mercy of Él se vio muy conmovido por la misericordia de Dios. Honraba a la hermana Faustina Kowalska al canonizing her, reiterar muchas veces el amor de Dios y al promover la the merciful Jesus, adoración, la veneración de la imagen de Cristo misericordioso y otras devociones, una de las cuales diremos después de la misa, que ella recibió la coronilla de la Divina Misericordia y el Domingo de la Divina Misericordia, the mercy of Christ. en donde rogamos por la misericordia de Cristo. Y por supuesto, ¿quién podría olvidar ese gran amor por Santa María y el amor por His mother was totus tuus, totally yours. And he lived that. San Juan de Montfort, He attributed his en life donde on May 13th, 1981, when he was shot. él atribuye el haber sobrevivido el atentado que sufrió a Santa María de Fátima. Al final de su vida sufrió enfermedad, por supuesto, como saben, sufrió de Parkinson. Su cuerpo se deterioró gravemente, pero su mente seguía siempre muy despierta. La última imagen que lo vi fue por televisión cuando salió por su ventana en la Plaza San Pedro y trató de dar la bendición. Y se le ve apoyar su cuerpo para poder levantar la mano, pero se le veía irradiar It doesn't really work. la fuerza de voluntad, pero su cuerpo ya no funcionaba. Pero logró levantar la mano y bendecirnos a todo el mundo entero otra vez. Y yo pensé en ese momento, caramba, What will he do in heaven there? una vez que se deshaga de su cuerpo, ¿qué cosas hará desde el cielo? He will be a great intercessor. Será un gran intercesor. Él les realizó milagros, así que le podemos llamar santo ahora. Pero en nuestra diócesis también tenemos un grupo de oración y invité a hombres con Parkinson a orarle a Juan Pablo II y uno de ellos se curó. Los doctores no creían, Order pero working for us. He got a kind of stipend from the state. él incluso Work anymore. recibió una pensión del gobierno porque ya no podía trabajar, pero una vez curado regresó al gobierno y les dijo, ya estoy curado, puedo trabajar, y no les creían. Pray to him. Aún sigue trabajando y I think he's still él working in the aún world with his power. trabaja en el mundo gracias al poder But it's de trust Dios him. But through y a la him, misericordia de Dios. Christ, Y por who supuesto was his Cristo, great quien inspiration, whom he lived for, fue la gran inspiración de Juan Pablo II whom we can follow too. y a quien podemos seguir, por supuesto, el resto de nuestros días. Amén.